¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andas? Pues mira, hoy tengo una pregunta. ¿Qué es un experto incompetente? ¿Tú lo sabes? Bueno, eso es buenísimo. A ver, esto viene mucho por todo esto que está produciendo la inteligencia artificial generativa en muchos casos, ¿no? Que como nos da esa facilidad para crear materiales, contenidos, documentos, etcétera, pues tenemos esa sensación de que, bueno, de que la persona que nos lo está entregando, pues parece un experto, pero luego rasca por debajo y no tiene capacidad ni para explicar, ni saber cómo lo ha hecho, ni defender eso que nos está dando. Esto te pasa a ti mucho, ¿no? Esto me pasa bastante y te lo voy a explicar con una historieta sobre arenque. Pero antes de seguir, recordar que en redsanitaria.es todos los días enviamos un correo hablando sobre inteligencia artificial. Así que si quieres aprender un poquito más, en la descripción, en el enlace, te puedes suscribir. Pues mira, resulta que unos biólogos marinos en Noruega han descubierto que los arenques se están extinguiendo, ¿no? Y esto porque, bueno, pues porque los arenques jóvenes se están yendo hacia aguas más frías y menos habitables para ellos, digamos. Resulta que los arenques viejos, o mejor dicho, por no ofender a nadie, los arenques sabios, ¿no? O con mayor experiencia, pues lo hemos ido pescando, nos lo hemos ido comiendo. Y esto hace que las rutas que seguían pues, para migrar en según qué época del año se hayan ido perdiendo. Entonces los arenques jóvenes, como ya no tienen a los arenques expertos para seguirle, pues no saben dónde ir y se van inventando rutas nuevas que al final no son las mejores. Esto que parece que está como muy alejado del mundo de la inteligencia artificial, no lo está tanto, porque la analogía está aquí. Fíjate, si tenemos grandes médicos que tienen muchísima experiencia en hacer ciertas cosas, pero no se están adaptando a los nuevos tiempos de la tecnología y de la inteligencia artificial, no van a saber traspasar ese conocimiento a los jóvenes. Y los jóvenes que están utilizando estas herramientas, que no lo hacen con supervisión, pues van a ser expertos, sí, en utilizar las herramientas, pero expertos incompetentes, ¿no? Que era un poco esto que decías tú, expertos que saben o que parece que saben mucho, pero que luego en realidad cuando le preguntas cómo ha llegado a esa conclusión o por qué te ha entregado ese artículo tan bueno, esas diapositivas tan buenas, no sabe explicarte la línea de razonamiento. ¿Qué te parece? Total. Y aquí yo veo tres riesgos fundamentales. Porque, por un lado, si ese conocimiento no se está pasando de una generación a otra, pues esa falta de práctica hace que se pierda un poco ese oficio, ¿no? Esa forma de hacer que el arenque o el experto con más experiencia pues ha aprendido con esa práctica, y este nuevo tipo de médico aumentado con la inteligencia artificial y un poco inexperto, pues está perdiendo, ¿no? Además, también tenemos el riesgo de creernos siempre lo que dice la máquina. Como estamos sobreproduciendo, tenemos esa facilidad de entregar muchas veces o hacer lo que hacíamos antes de forma más rápida, pues tendemos erróneamente a confiar un poco a ciegas a lo que dice la máquina. Si le dice la máquina, está bien, ¿no? Y luego la clave, ¿no?, que decíamos al principio de este último riesgo, que es que no es lo mismo producir que comprender, ¿no? Es decir, no es lo mismo pues hacer un análisis estadístico completo o hacerte una figura de un gráfico o entregar un paper apoyado por inteligencia artificial. No tiene que ser exactamente lo mismo a comprender lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es un paradigma que por la inteligencia artificial nos estamos encontrando. ¿Cómo ves esto tú, Nacho? Pues mira, yo te voy a poner el ejemplo más fácil que se me ocurre, que es cuando yo defendí y preparé mi tesis doctoral, ¿no? Yo recuerdo que durante la preparación de la tesis doctoral, pues tuve que pelearme al principio con la búsqueda bibliográfica, ¿no? Que era bastante rollo en PubMed en aquel momento. Bueno, luego también tuve que aprender a usar gestores bibliográficos. Tuve que aprender ciertas nociones, fíjate tú, de hacer algo de estadística en SPSS, incluso hacer alguna cosita en Excel, que un amigo ingeniero que tengo me tuvo que echar una mano para llenar 4 celdas porque yo no tenía absolutamente ni idea. Entonces, todas estas cosas que tuve que ir luchando en aquel momento, si yo me tuviera que enfrentar ahora a hacer una tesis doctoral, probablemente la búsqueda bibliográfica me lo hubiera hecho una herramienta de inteligencia artificial como Consensus. La gestión bibliográfica me lo hubiera hecho Zotero, además adaptada a otras herramientas de inteligencia artificial. Y la estadística ni te cuento, ¿no? Los modelos de lenguaje ahora se pueden utilizar, si sabes usarlo bien, para hacer estadística rápidamente. ¿Qué hubiera pasado? Pues que todo ese aprendizaje que yo tuve y un montón de barreras a las que tuve que enfrentarme para superar ese problema, pues no la hubiera tenido que enfrentar y por tanto no lo hubiera resuelto, ¿no? La inteligencia artificial me hubiera ayudado a hacerlo todo muy bien y mucho más rápido, pero yo por el camino hubiera tenido lo que se conoce como una deuda, ¿no? Una deuda cognitiva. Hay un montón de cosas que no aprendí por el camino. Entonces, bueno, este concepto es interesante.
Ahora, lo que es más interesante todavía es saber y tener en cuenta que la inteligencia artificial, aunque nos puede hacer expertos e incompetentes, también podemos usarlas para ser todavía más expertos. De hecho, hace poco, ¿te acuerdas que leíamos un artículo donde decía que las personas que ya son expertas en un tema y luego mejoran ese conocimiento, ese expertise con inteligencia artificial, saben todavía más? Así que lo que tenemos que hacer es usarla para aprender más, no usarla para dejar de aprender. ¿Qué te parece? Eso es, deberíamos usarla más, por ejemplo, por poner un ejemplo básico, en tareas como redacción, por ejemplo, pero que el razonamiento esté de nuestro lado. Es decir, no podemos creernos todo lo que hace, pero es verdad que cuando tenemos ese conocimiento nos puede multiplicar por 20 toda la ejecución de lo que queremos hacer. Pero bueno, para esto tenemos muchísimo material para utilizar de forma correcta y responsable y no que nos deje como profesionales un poquito más tontos dentro de redsanitaria.es. Así que, bueno, te vemos en otro vídeo. Espero que te haya parecido interesante y, por supuesto, nos vemos dentro de los emails de cada día. Un abrazo. Chao, chao.